Bien amigos, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en mi canal. En esta oportunidad vamos a continuar entonces con nuestros análisis de geometría. Vamos a aprender los conceptos de parejas de ángulos, ¿verdad? Aquellos ángulos que están relacionados directamente cuando los encontramos, ¿verdad? En situaciones de problemas de geometría. Vamos a aprender entonces cómo es que ellos se relacionan y cómo poder identificarlos. Bueno, antes que nada, quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho, ya que de esa forma pues estarás apoyándome y también, ¿verdad? Al mismo tiempo pues estarás enterado de los contenidos que estaremos subiendo aquí en el canal de matemáticas y otras asignaturas que tenemos pendiente, ¿verdad? De subir aquí en nuestro canal. Bueno, entonces vamos a comenzar. Fíjate, el tema pues que vamos a tratar se llama parejas de ángulos, tipos de pares de ángulos. Hay varios tipos. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de los ángulos que son adyacentes. Los ángulos que son adyacentes pues van a tener, como bien lo dice acá, el mismo vértice y un lado en común. Eso lo puedo observar perfectamente en esta figura que tenemos por acá. Mira, aquí tenemos un segmento que es compartido por dos ángulos, tanto el ángulo A que estamos viendo por acá y el ángulo B que estamos viendo por acá. Entonces, ¿verdad? Ese lado común es compartido por esos dos ángulos y pues originalmente, si yo quito ese tramo de ahí, ¿verdad? Teníamos antes un solo ángulo, que era este, pero cuando aparece un segmento diferente, un segmento que fue invitado por acá, entonces ese ángulo se dividió en dos, lo que significa que el ángulo original, en este caso el ángulo C, que vemos en pantalla, ¿verdad? Sería el ángulo C, ese ángulo de ahí, ese ángulo pues es la suma de los dos ángulos más pequeños. Entonces podemos prácticamente nosotros decir que el ángulo C, ¿verdad? Que el ángulo C deberá ser igual al ángulo A más el ángulo B que por ahí aparece. Entonces, ¿verdad? Es importante eso. Entonces recuerda, los ángulos adyacentes son aquellos ángulos, mi amigo, son aquellos ángulos que comparten un mismo vértice y al mismo tiempo también comparten, ¿verdad? Lo que es un lado en común para que no te olvides de eso. Muy bien, también tenemos a continuación ángulos opuestos por el vértice. Este tipo de pareja de ángulos es muy importante también porque suelen aparecer mucho en problemas de física que tú encontrarás por ahí más adelante, así que es importante aprender a reconocerlos. Entonces mira, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que digamos están formados por un par de lados, digamos que es este lado de acá y este otro lado, forman el ángulo 3, ¿ok? Para encontrar su opuesto por el vértice basta con proyectar este lado y este lado hacia atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que debo de hacer yo, mi amigo, es lo siguiente. Mira, únicamente tienes que traerte una proyección de estas líneas hacia atrás y el ángulo que se está formando por esas dos líneas será el opuesto con el otro ángulo del otro lado. Entonces prácticamente aquí tendríamos dos ángulos opuestos que serían ¿quiénes? Ángulo 1 y ángulo 3, ¿verdad? Son opuestos por el vértice tal y como me lo está indicando la teoría por acá. También el ángulo 4 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice ya que están formados por los mismos segmentos, ¿verdad? Llevándolos por la parte de atrás en sus respectivos reflejos. Es decir, si yo reflejo esos lados, vamos a dibujarlos en color azul, fíjate, ahora vamos a olvidarnos de los rojos, vamos a borrar todo, borremos todo, ok, y nos quedamos básicamente con este lado y con este otro lado. Entonces los reflejos son los que están hacia la parte de atrás. Yo únicamente lo que debo de hacer, muchachos, es llevarme esto para atrás y este otro. Y observo pues que el otro ángulo es el que está comprendido entre esas otras dos líneas. Por lo tanto, el ángulo 2 y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice tal y como me lo está indicando acá la teoría, ¿verdad? Entonces de esa forma aprendemos a reconocer ángulos adyacentes y ángulos, ¿verdad? Opuestos por el vértice. Ok, ahora vienen dos tipos de ángulos muy famosos o muy utilizados en geometría, que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Para entenderlo entonces vamos a venirnos por acá antes de irnos a los gráficos, ¿verdad? Aquí la teoría me está diciendo que los ángulos complementarios son aquellos ángulos que forman 90 grados
es decir, la suma de ellos dos me va a dar 90, y en cuyo caso los ángulos suplementarios me tiene que dar 180 grados. Entonces, ¿verdad? Cuando venimos por acá, aquí lo puedo observar, fíjate, esta línea que yo he dibujado por acá, esta y esta forman 90 grados ahí, ¿verdad? Al formar 90 grados, entonces, digamos, hay dos ángulos que dividen a los 90, no necesariamente 45 más 45, puede ser una combinación cualquiera que me sume 90 grados. Aquí solo sé que el ángulo A, perdón, el ángulo A grados más B grados me tiene que dar 90 grados, ¿verdad? Y pues también son al mismo tiempo adyacentes porque comparten este lado en común. Así que ahí, ¿verdad? Pues eso es lo que podemos decir de esos ángulos. Ahora, ángulos suplementarios son aquellos ángulos que forman 180 grados. Entonces, mira, vamos a quitar esta línea de acá, quitémosla, ok. Y quiero que recuerdes el concepto de, por ejemplo, vamos a quitar esta otra, vamos a quitarla. Vamos a dibujar acá un pequeño círculo, ok. Y acá, ¿verdad? Un diámetro. Recuerda que aquí se formaban, ¿verdad? Si yo trazo por acá mi sistema cartesiano, un círculo más o menos que quede centrado, por ahí más o menos. Ok, recuerda que acá tenías 90 grados. Y si seguías con el recorrido, llegabas a 180. Lo que quiere decir entonces que en toda esa línea hay 180 grados. Es decir, acá. Si yo traigo un nuevo segmento y lo pongo ahí, entonces esos 180 grados ya se dividen en dos ángulos. Los ángulos en los cuales se está dividiendo los 180 es en este de acá y en este de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que aquí este vale A y este vale B, ¿verdad? Entonces puedo decir perfectamente que ángulos suplementarios A más B debe de medir 180 grados. Lo de suplementarios solo es para identificarlos, que su suma debe ser 180, y lo de complementarios solo es para identificarlos, ¿verdad? Que ambos suman 90 grados. Si te fijas, pues ya viéndolo pues así visualmente, el ángulo A y el ángulo B forman a 180, o sea, ellos dos se complementan, pero para identificarlos decimos que son suplementarios cuando la suma de ellos es 180 grados, así que ahí no te vayas a confundir. Y complementarios cuando suman 90, pero repito, tanto este como este complementan a 90, como este de acá y este de acá complementan a 180, pero para identificarlos usamos la palabra suplementario para decir que la suma de esos dos debe dar 180, y la palabra complementario para decir que la suma de esos dos pequeñitos suman 90. Así que ahí muy atento. Así que de esa forma, ¿verdad? Quedan identificados las parejas de ángulos acá. Así que recuerda, tenemos ángulos adyacentes, opuestos por el vértice, tenemos complementarios y suplementarios. Bueno, ahora vamos a leer nada más unos principios para, ¿verdad? Estar claros en esto y que ya quede todo pues estipulado por acá cómo es el asunto. Principio 1: si un ángulo de C grados se divide en dos ángulos adyacentes, entonces A y B, A más B debe ser igual a C. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con los ángulos adyacentes. Aquí se está repitiendo lo que vimos acá atrás, ¿verdad? Esto de acá es lo mismo. Principio 2: los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Esto sí, anótalo, ¿verdad? Anótalo. Es muy importante que sepas que los ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida, así que ahí, ¿verdad? Ya tienes un punto muy favorable cuando veas que dos ángulos están opuestos por el vértice y te piden un valor desconocido, pero tienes el otro, solamente tienes que copiarlo, ¿ya? Porque estamos diciendo que son congruentes. La teoría nos está respaldando acá. Principio 3: si dos ángulos complementarios miden A y B, entonces su suma debe ser 90 grados, ahí está. Los ángulos adyacentes son complementarios si sus lados exteriores son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Si sus lados exteriores son perpendiculares entre sí. Ok. Estamos hablando de que este lado y este lado son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Ahí está. Si yo los uno, pues se forma una perpendicular de 90 grados acá. Y entonces decimos que son complementarios siempre y cuando esos lados sean perpendiculares, ¿verdad? Entonces ahí van a ser complementarios porque no se va a pasar de 90 grados esa medida. Y ya sabemos que si miden entre los dos 90 grados son complementarios.
Ok, principio 5, si dos ángulos suplementarios miden A y B, entonces su suma debe ser igual a 180, ya lo sabemos. Y principio 6, los ángulos adyacentes son suplementarios y sus lados exteriores están sobre la misma línea recta. Entonces lo que te explicaba hace un momento, ¿verdad? Este lado, esta era la línea recta que dibujábamos al inicio y luego le colocábamos esta otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que los lados, tanto este lado de acá como este lado de acá, están reposando sobre la misma línea que te voy a remarcar en color rojo. Mira, están colocados sobre esa misma línea roja. Ese lado, es decir, el lado de este ángulo A reposa ahí y el lado del ángulo B reposa en esa misma línea, ¿verdad? Un lado al menos está siendo compartido en esa misma línea roja, que prácticamente sería, la línea roja viene por acá y la línea roja viene por acá. Que si la unes, te va a quedar la misma línea roja que tenías al inicio. Y principio 7, si los ángulos suplementarios son congruentes, cada uno de ellos es un ángulo recto. Mira qué interesante está este. Si los ángulos suplementarios son congruentes, cada uno de ellos es un ángulo recto. Sí, ¿verdad? Porque recuerda que desde acá hasta acá tenemos 180 grados. Para que sean congruentes, ¿qué debe de ocurrir? Los dos ángulos, para que sean congruentes, debe de medir, uno mide 90 y el otro también debe de medir 90 grados, que es la teoría que me están diciendo aquí en este pequeño principio. Bueno, entonces fíjense, de esa forma, ¿verdad? Llegamos al final de este pequeño video. Solamente era para tomar en cuenta, ¿verdad?, las parejas de ángulos que podemos llegar a tener nosotros en pues determinadas situaciones, y es importante aprender a conocerlos. Bueno, mis amigos, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, Dios les bendiga y nos estaríamos viendo pues en otro video. Así que con permiso, que Dios les bendiga siempre. Hasta luego.